Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy Pastor Mao y esto es nuestro podcast Procesos Divinos. Un tiempo muy especial que hemos compartido durante estos días. Este es nuestro episodio número 3 y yo lo he llamado Hay un proceso para todo. Dije en nuestro podcast de ayer, el objetivo final del proceso es la promoción. Y también dijo algo muy importante en la mañana y es que en el proceso aprendes a descansar en Dios. Dicho de otra manera, los procesos nos enseñan a descansar en Dios. Ahora bien, si no aprendemos a descansar en Dios, no aprendemos a disfrutar de sus bendiciones. Y también he aprendido con el pasar del tiempo que la liberación, la sanidad, en general, la bendición de Dios no puede tomar su lugar sobre nuestra vida si no hay proceso. Toda la bendición de Dios debe atravesar por un proceso. Alguien me enseñó esto, abro comillas, el proceso es más importante que el resultado, cierro comillas. Permítanme decirlo de esta manera. Entonces el proceso es más importante que la promoción. Aprende hoy que si eres adinerado, exitoso, próspero en cualquier área de tu vida, lo importante no es que llegaste allí, sino cómo llegaste allí, a través de qué llegaste allí. Y creo que el ser humano hoy pone su atención en los resultados, y eso es natural, no en los procesos. Sin embargo, cuando pasas por un proceso y llegas a un resultado, concluyes que fue mucho mejor el proceso que el resultado. De hecho, aprendes a través de los procesos, no a través de los resultados. Ahora, el cómo llegar a ser promocionado es más importante que ser promocionado. Y también debemos decir que llegar a ser algo grande en Dios o llegar a ser grande en Dios no es tan importante. El cómo llegar allí es verdaderamente importante. Ahora, los procesos nos ayudan a mantener el resultado que hemos logrado. Si tuviéramos eso en cuenta, le prestaríamos más atención. Porque si no pasamos por procesos, no vamos a poder sostener ni mantener los resultados logrados. Ahora, para mantener, por ejemplo, nuestro hogar, nuestros logros académicos y financieros, necesitamos el proceso de Dios. Y la manera como entendemos e interpretamos el proceso por el que estamos pasando es lo que trabaja, amigos, en contra de nosotros o a favor de nosotros. Y el proceso no podemos ignorar que cumple una función especial en nuestro interior, nos consolida. Hoy quiero que guardes eso en tu corazón, nos afirma, por ejemplo, nos afirma al amor de Dios. Los procesos nos afirman de tal manera que cuando logramos algo, como una buena familia, como un buen negocio, por medio del proceso, llegamos a la conclusión que no importa la crisis que venga, no vamos a abandonarlo. Una persona inestable, por ejemplo, necesita ser procesada para que aprenda a permanecer y no abandone sus responsabilidades fácilmente. Porque una persona que abandona fácilmente sus responsabilidades por cualquier crisis o dificultad, pienso que le falta aún un poco más de proceso. Alguien que ha pasado por procesos ha aprendido a pedir la opinión de Dios para todos los asuntos, entendiendo que Dios todo lo hace y lo planea en proceso. Por eso, para Dios el proceso es más importante que cualquier resultado. Si el proceso está puesto para que aprendamos, debemos sacarle el jugo al proceso. Si está, por ejemplo, si está puesto para aprender a descansar, también está puesto para aprender a esperar. Nunca olvides que los procesos bien llevados van a fortalecer nuestro deseo por Dios, nuestra determinación por Dios y su servicio o nuestro servicio a Dios se afirma en medio del proceso. En otras palabras, cuando estamos en medio de un proceso, tienes dos opciones. O te apartas y te alejas de aquel que te está llevando al proceso o te acercas a él. Y cuando te acercas a él, tu relación con él se fortalece. Recuerdo claramente que cuando Dios comenzó su proceso en mí, yo servía en la iglesia y nadie sabía lo que estaba pasando. Pero llegar a mi servicio era todo un desafío para las condiciones que tenía emocionales y físicas. Sin embargo, yo sabía que era parte del proceso. Estaba sirviendo a Dios, pero no veía que las cosas cambiaban. Antes bien, todo como que se ponía peor. Un domingo recuerdo claramente que llegué a servir. La noche anterior había sido bastante larga, llena de llanto y preocupación, pero finalmente amaneció y yo debía estar en la iglesia sirviendo. Cuando llegué allí, mi líder inmediato no sabía lo que había pasado, no sabía lo que me estaba sucediendo. Y el reclamo que me hizo realmente para mí fue injusto, porque él ni siquiera sabía lo que había tenido que hacer yo para llegar a la iglesia.
Sin embargo, yo entendía que hacía parte del proceso. Otro día recuerdo claramente, terminando un servicio de jóvenes en la puerta de nuestra iglesia, sucedió algo que jamás olvidaré. Resulta que mi pastor de jóvenes tenía un negocio de pinturas y yo le debía un dinero porque las cosas pues no me habían salido nada bien y estaba en un proceso bastante complejo. No era porque no le quisiera pagar, pero ese sábado, después de haber vivido un servicio extraordinario donde Dios llenó nuestro corazón de alegría, de paz, lloramos, cantamos, danzamos, iba saliendo y de repente en medio de toda la gente este hombre me grita delante de todos, haciéndome un reclamo de su dinero, de lo que yo le debía, exponiéndome delante de los demás que estaban allí. Fue un momento obviamente de mucha vergüenza y sin embargo mientras me iba para la casa caminando con todo revuelto en mi corazón, con ganas de salir corriendo y de no querer volver a la iglesia, había una voz en mi interior que me decía, es parte del proceso. Por esa razón, nunca le reclamé, nunca le dije nada a nadie. Solo agaché mi cabeza y esperé que Dios siguiera trabajando. Hoy puedo decir con total agrado y libertad que puedo sentir el proceso de Dios en mi vida. Siento que su proceso está vigente en mí. Puedo sentir su presencia moldeándome, invitándome constantemente a morir a mí mismo, a negarme a mí mismo, cuando debo bendecir al que me maldice, cuando debo saludar al que me rechaza, cuando debo perdonar y hablar con el que me critica, cuando debo darle un buen saludo al que habla mal de mí, cuando debo servirle al que me pisotea y ser humilde con el arrogante. Eso es duro. El proceso en acción es duro, pero bueno, lo podemos sentir. Ahora, permíteme volver a repetir esto. El proceso nos enseña a descansar en Dios, porque tratamos de salir, de superar algunas cosas y resulta que no pasa nada, hasta que por fin aprendemos que es esperando en Dios y no en nosotros mismos, que es esperando en Dios y no en la gente, que es esperando en Dios y no en los recursos. ¿Saben una cosa? Yo he aprendido que a Dios le importa nuestra relación más que cualquier otra cosa. Por esa razón es que el proceso entra en acción, porque el proceso, amigos, fortalece nuestra relación con Dios y con la gente que tenemos a nuestro lado. Así que hay un proceso para todo. Debemos aprender a apreciar los procesos. Servir a Dios, por ejemplo, crecer en Dios, experimentar en Dios, caminar bajo su voluntad, no significa que no vamos a ser procesados. Escúchame esto. Todo aquel que es procesado es preparado. Todo aquel que es procesado es promocionado. Todo aquel que es procesado será fortalecido. Todo aquel que es procesado será enseñado. Y todo aquel que es procesado es empoderado. Entonces, valora el proceso en el que estás. Aprende a vivir como un procesado, que no se deja llevar por lo que sus ojos ven o por lo que sus oídos oyen, que no fija su atención en lo que dice la gente, sino en que Dios está presente. Aprende a procesar en tu interior el proceso. Piensa, reflexiona, escribe, ora, habla con personas entendidas. Quizás esto suene mal para algunos, pero ya sabiendo que el proceso es importante, por favor subraya esto, cuida el proceso. No sé si algún día te lo dijeron, pero yo te lo digo hoy, cuida el proceso. Porque el éxito del proceso en tu vida, de que todo salga bien en el proceso, va a depender del resto de cosas. Entonces, cuando aprendes a valorar el proceso en tu vida, en el cual Dios dedica tiempo e intención, lo mínimo que podemos hacer es cuidar el proceso, no dañar el proceso. ¿Cuándo dañamos el proceso? Bueno, pues cuando buscamos nuestras maneras para salir, cuando tratamos de evadirlo, cuando agarramos atajos, cuando nos quejamos, cuando lloramos más de lo normal. Como el pueblo de Israel, estando allí en el desierto, descuidó el proceso que era corto. Lo dañó de tal manera que no solo la alargó 40 años, sino que los que salieron, que llevaban la promesa, no pudieron entrar, sino que murieron en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Que no cuidaron el proceso. Y creo que es la mejor manera de terminar este tercer episodio de nuestro podcast Procesos Divinos. Cuida el proceso. Para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El proceso es importante, hay un proceso para todo. Soy Pastor Mao y esto es nuestro podcast Procesos Divinos. Chao.